bienvenidos. Esto es Semana y nos conectamos con ustedes para hablarles de la consulta del pacto histórico, porque ya se han contado un poco más de 15.000 mesas y ya se conoce, ya hay certeza de que Iván Cepeda es el candidato presidencial de este sector político. En este momento, Cepeda tiene un total de 730.616 votos para un 64%, mientras que Carolina Corcho tiene un 29,87% para un total de 341.054 votos. Daniel Quintero, quien renunció a esta consulta, se apartó de este mecanismo, tiene 69.900 votos para un 6,12%. Como les contamos, se está en el boletín número 16, en el avance número 16, lo ha llamado así la registraduría, y se han procesado 15.385 mesas. Faltan 4.700 mesas por procesar los resultados para que ya se conozca la votación final. En este momento, número de votantes, 1.300.663 personas, votos no marcados, 93.073 y votos nulos, 66.020 votos. Pero la noticia, Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico. Y para hablar de estos resultados está con nosotros el representante a la Cámara, Gabriel Becerra, quien también está participando en este proceso de hoy, pero para las listas al Congreso. Ya vamos a hablar sobre eso. Gabriel, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Diego. Pues muy contento porque no solamente es muy importante que Iván esté legitimando su precandidatura con una participación y un porcentaje muy legítimo de más del 60% de quienes decidieron salir a participar, sino porque pues también hemos tenido una jornada que, a pesar de los inconvenientes, es importante para nuestra fuerza política, para el pacto, y es importante también para la democracia colombiana. Hemos tenido que padecer muchas dificultades. A mí me parece que no es justo que, siendo nuestra constitución una constitución centrada en el tema de la democracia participativa, hayamos tenido que batallar, y aún hoy, con aspectos del orden jurídico, aspectos del orden político, temas relacionados con la logística, que hasta este mismo momento hemos tenido que lidiar. Entonces, yo creo que hay que sacar lecciones, creo que se necesitan hacer muchas cosas para garantizar que haya más participación de la ciudadanía en estos eventos democráticos que, en últimas, pueden ayudar a profundizar ese mandato constitucional de la democracia participativa. Y Iván pues, se consolida como el candidato del pacto histórico, y vamos ahora hacia el Frente Amplio y vamos hacia la presidencia de la República. Ya hablamos a hablar sobre eso, pero déjeme, le voy a leer un trino del presidente Gustavo Petro que se acaba de pronunciar a través de su cuenta en X. El mandatario dice lo siguiente: se impone la democracia y hay que obedecerla. El pueblo ha elegido libre y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante, dice el mandatario, haciendo referencia a la elección de Iván Cepeda como candidato presidencial del pacto histórico. Representante, mire, usted comprenderá que esto, por ser un hecho político, tiene dos lecturas. Ustedes, por supuesto, como sector político, ya están haciendo un ejercicio en que se conoce el candidato presidencial, se va a conocer en un momento ya la composición de las listas, la conformación, pero algunos sectores están diciendo que es un fracaso porque no es la votación que ustedes esperaban. ¿Es así? Pues nosotros no nos sentimos para nada fracasados. Yo en particular tampoco me siento fracasado. Yo creo que una fuerza política que está hasta ahora en un momento de ensamble, podríamos decir, porque se está articulando entre diversas fracciones que veníamos separadas. Hoy ya hemos dado un salto cualitativo para que actuemos de manera unida bajo una sola estructura organizativa que nos va a facilitar muchas cosas, bajo una sola personería jurídica que va a evitar la fragmentación, que es lo que hace tanto daño en cualquier espectro político, y que haga su primera incursión y tenga lo que finalmente yo creo puede estar cercano al 1.500.000 de votos en medio de las complejidades que he mencionado,
es un activo que solamente el sectarismo ideológico y el sectarismo político podría calificar como de fracaso. Nosotros partimos ya lo que no tiene ninguna otra fuerza política. Nosotros partimos con una base electoral evidente, fija, que va a ir al Frente Amplio, y además vamos a contar también con unos candidatos y candidatas en las listas al Senado, en las listas a Cámara, que representan, yo diría, un verdadero ejército de la lucha por el cambio que esperamos mantener y profundizar en las elecciones de mayo. Creo que cualquier sector, como tú muy bien dices, va a querer sacar sus análisis en función de sus intereses, pero yo creo que cualquier analista medianamente objetivo sabe que ninguna otra fuerza política hoy tiene el activo que tiene el pacto histórico para esta parte final de la disputa que termina en mayo. Entonces, más allá de lo que digan los demás, aquí lo importante es la confianza, los hechos, las realidades que están configurando en un nuevo momento una fuerza política que es decisiva para Colombia, no solamente en las próximas elecciones, como lo fue en las pasadas, sino que va a ser decisiva para los próximos desenlaces de la vida política nacional. Yo sí creo que con un análisis más centrado en la realidad y menos apasionado, lo que se va a decantar es que el pacto histórico está haciendo bien la tarea, o la está haciendo muchísimo mejor que los otros aspectos políticos del país. Claro, las comparación odiosa, representante, pero el tema es si se compara con las consultas que se han hecho en años anteriores, esta está mucho más encima en resultados de las que hemos visto y realmente pues han fracasado. Ahora bien, el rasero que ustedes tenían era muy alto. Algunos de sus colegas decían que iban a llegar a 5 millones de votos y pues tal vez eso es lo que está dando pie a que se hable de un fracaso. Pero bueno, representante, mire, lo invito a ver al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien habla de lo que ha pasado durante toda esta jornada. Muy seguramente es algo similar a lo que usted nos venía mencionando de todos los problemas logísticos y todo. Veamos. Vale. Bueno, estamos en el puesto de mando unificado, son las 4 de la tarde. Vamos a recibir los informes que han sucedido en el transcurso de la consulta popular de la coalición del pacto histórico, y hoy se han presentado muchos problemas en los cuales en elecciones pasadas nunca había visto que se presentaran. Redujeron las mesas de votación, redujeron los puestos de votación, no hubo material electoral para votar, en varias partes se acabaron los tarjetones, lo cual eso nunca había pasado y deja que desear de la organización que se ha debido haber hecho con anterioridad para la consulta. Y esta consulta era muy importante para esa coalición, para escoger su candidato o su precandidato a la presidencia de la República. Eso sin contar que el Consejo Nacional Electoral nunca quiso abocar los temas del pacto histórico, nunca quiso realmente decidir ni debatir sobre los asuntos que tenían que ver con el pacto histórico, esta consulta, su tarjetón, etcétera, y las innumerables recusaciones y decisiones administrativas que tenían que tomarse. Entonces, uno podría hablar de que hay un saboteo, o un saboteo. ¿De parte de quién? Ya habrá que esperarse para no dañar más el día de hoy con respecto a lo que tiene que ver con el electoral. El señor ministro de Defensa hablará, ¿no? Bueno, primero habla la registraduría, luego el Consejo Nacional Electoral y después ¿quién habla? Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo Fuerzas Militares. Y Fuerzas Militares. Entonces tiene la palabra la registraduría Nacional, por favor. Ahí estábamos viendo, sí.
Ahí estábamos viendo, representante, el ministro Benedetti habla de un sabotaje. ¿Usted cree lo mismo? ¿Hay un sabotaje? Y si lo hay, ¿quién lo está haciendo? Pues yo creo que hay diversos tipos de sabotaje, por decir de alguna manera. Creo que un sabotaje estructural es la debilidad, la crisis profunda de la autoridad electoral existente por diversos factores, no solamente por los que se ha vivido en esta última etapa. Creo que es totalmente necesario hacer una reforma a la autoridad electoral en Colombia. El Consejo Nacional Electoral, desde todas las aristas ideológicas y políticas, presenta críticas serias, rigurosas, y creo que es una autoridad que en la práctica evidencia falencias, su alto nivel de politización, su debilidad técnica en muchos aspectos y yo diría también a ratos su falta de coherencia con la Constitución Nacional. La dificultad que nosotros hemos tenido para materializar un derecho constitucional como es el de la participación política y el derecho a organizar un partido, pues así lo evidencia. Creo también que han quedado en evidencia debilidades de la registraduría. La registraduría ha querido trasladarle a los partidos esas debilidades con la tesis de que nosotros autorizamos. Nosotros desde el Comité Político del Pacto somos claros desde un primer inicio. Nosotros hemos pedido que haya una consulta con la participación de todos los ciudadanos, todos los puestos, todas las mesas, todos los territorios, incluyendo a la diáspora, a los colombianos y colombianas en el exterior, y eso no fue posible. Y se presentaron casos realmente que lesionan la participación de la gente, ¿no? Adultos mayores o ciudadanos con dificultades que tuvieron que soportar largas filas, incluso en la capital de la República, porque no se previó desde el análisis, yo diría, profesional y técnico de la registraduría, que reducir puestos de 40, 50 mesas a 3 o a 2 era realmente un riesgo muy grande. Creo que ahí se terminó asumiendo una actitud de desprecio hacia la consulta. Y eso terminó lesionando a ciudadanos que al final terminaron incluso retirándose de las filas, aunque al final la registraduría accedió que todo el que estuviera en la fila se quedara para votar. Entonces, yo sí creo que hay muchas cosas que corregir. Lógicamente, los partidos tenemos que fortalecernos más internamente. Yo advertía hace un rato que nosotros estamos hasta ahora tratando de acoplar y de crear un referente político organizativo de las izquierdas y del progresismo en Colombia. Y bueno, en esas circunstancias nos atrevimos a hacer la consulta. Sin ser un partido de décadas ni centenario como algunos en Colombia, preferimos jugárnosla por la participación de la gente que quedarnos estrechos en espacios distintos para tomar las decisiones. Entonces yo sí creo que ahí se evidenciaron problemas que hay que corregir. También creo que ha habido problemas con el tratamiento de la información. A nosotros en el Comité Político del Pacto nos generó mucha preocupación los titulares de algunos medios que decían no hay consulta, faltando 2 días para las elecciones, 3 días, medios que hacían interpretaciones sobre decisiones que tomaban en el Consejo Nacional Electoral, y todo eso termina generando confusión y desestimulando la participación ciudadana. Sí, representante, mientras vemos lo que dijo el registrador Hernán Penagos, lo que se dijo desde la registraduría, le voy a pedir un favor, que intente mirar la página de los resultados, porque a mí no me está ingresando ni para la consulta, ni para Senado, ni para Cámara. Estamos iguales, caída... es otra deficiencia. Sí, eso realmente sí es un problema. En la República, Diego, uno no es capaz de acceder, incluso los problemas de la señal también que se han venido afectando mucho en el país, exige que haya una revisión. Porque aquí estamos en la oficina en lo mismo. Yo estaba pidiendo los boletines para poder conversar contigo
con información actualizada y no los tengo a la mano. Sí, no, acá estoy intentándolo y realmente es muy preocupante pues que esté pasando esto en una consulta, no es una elección nacional. Con un nivel de participación pues que no es el nivel mayoritario de la participación electoral. Entonces, si eso es con un nivel bajo, ¿cómo será con otros niveles de participación? Pues ya vamos a hacer la consulta a la registraduría para saber qué está pasando. Mucha gente seguramente quiere ver los resultados, incluso quienes no son de su sector político representante, pero sí no se comprende que la página esté caída para poder verificar estos boletines, estos avances que se están entregando. Veamos lo que dicen desde la registraduría, que le están respondiendo al ministro Armando Benedetti. Muy buenas tardes. Ya está avanzando el proceso de preconteo. Se han cerrado las mesas de votación y se mantienen en un número de mesas votando aquellas personas que estaban en la cola y pueden ejercer su derecho al voto porque se trata de una consulta popular. En general, de las 20.000 mesas de votación se está haciendo el conteo de cada una de las mesas y procesando los datos en el siguiente orden. Primero Presidencia, luego Senado, luego Cámara de Representantes. Por eso estamos presentando los boletines respecto de las mesas que no tienen ningún tipo de incidencia, que son casi la totalidad de ellas. De 20.000 mesas, hoy están terminando de ejercer su derecho en cerca de 180, donde seguramente en los próximos minutos terminan. En segundo lugar, no se ha reportado incidencias de orden público importantes, por lo menos ya al final de la tarde, y toda la ciudadanía ha podido ejercer su derecho al voto sin mayores dificultades, al punto que aquellas personas que están en la cola de las diferentes mesas, insisto, son como 180, de 20.000 mesas inscritas, 20.000 mesas abiertas, están ejerciendo su derecho y por tanto toda la ciudadanía que así lo quiso pudo ejercer el derecho al voto. Es bueno destacar, y quiero precisarlo, la definición de las mesas de votación que se instalaron en este proceso de consultas fue un acuerdo que se suscribió el 3 de octubre entre la Registraduría Nacional y los representantes legales de los partidos políticos que convocaron en su momento la consulta. El Partido Unión Patriótica, el Polo Democrático, Colombia Humana y el Partido Comunista. El número de mesas definidos, punto 3 del acuerdo que suscribieron nuestros delegados con los representantes de los partidos, dice lo siguiente: el censo electoral será de 39.900.000 para un potencial de 3.900 ciudadanos por mesa, que se distribuirán en 19.800 mesas en todo el territorio nacional. Este es el acuerdo que define cuántas mesas se distribuyeron en Colombia, definido por los partidos políticos por una sencilla razón, porque esto implica gasto, y ellos claramente establecieron hasta dónde llegar para que esos gastos fueran no muy altos en función de esta consulta. El número de tarjetas electorales también está acordado en este documento suscrito entre las partes y son 7 millones de tarjetas electorales. Tampoco, hay que decirlo, ha habido insuficiencia de tarjetas en ningún lugar del territorio nacional. Todas y todos los ciudadanos pudieron ejercer su derecho al voto sin ninguna dificultad. Obviamente, hubo afluencia de votantes en unos lugares en específico, cerca de 250 mesas de votación. En esos lugares se decidió dividir las mesas de votación para que fluyera con más agilidad el proceso electoral y se estuvo siempre atento a que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho. Por eso reitero, pues ahí está, representante, ahí escuchamos al registrador y entonces él le responde al ministro, dice que no hubo irregularidades, no faltaron tarjetas electorales y que todo el mundo pudo votar. Para la registraduría todo transcurrió con normalidad. ¿Qué opina usted, representante? Pues que si hubiese sido así, no hubiésemos tenido las imágenes ni los hechos que ustedes mismos registraron y que registraron otros medios de información. Nosotros no nos estábamos inventando nada.
Ustedes vieron cómo en municipios del Cauca se levantaron puestos que al final, producto de la presión de la gente, en algunos casos se pudieron recuperar. Y no estoy hablando del día de hoy, estoy hablando del día viernes, sábado. Ustedes vieron esta mañana cómo en algunos lugares realmente la gente tuvo que soportar largas filas. Yo creo que no está bien reconocer que aquí se han presentado unos inconvenientes, porque si eso es así, pues sencillamente se van a seguir repitiendo los inconvenientes. Y yo creo que la registraduría, las autoridades electorales, el Consejo Nacional Electoral y claro está, los partidos, pues también tenemos que sacar lecciones de esto. Pero yo quiero decir con toda honestidad que el Pacto Histórico en sus delegaciones le presentó a la registraduría una solicitud de distribución de mesas y de tarjetas electorales de manera porcentual que en ningún momento llegaban a los porcentajes que estuvieron hoy en las mesas. No se trataba de dejar el 100%, pero pues no se trataba de bajar a 3 mesas de 40, de 50 que habían en un puesto. Entonces yo creo que nosotros hemos insistido en que esta no debería ser ni siquiera una discusión. Esto debería estar garantizado a plenitud. Por ejemplo, que los ciudadanos en el exterior no hayan podido votar, como si fueran de segunda clase, y que en algunos lugares se colocara como condición que tenía que estar la fuerza pública. Eso no existe en la Constitución, eso no está en ninguna ley. Usted puede participar en una consulta o un evento electoral en su puesto de votación dependiendo de si hay o no un policía o un soldado o una autoridad militar. Esas son realidades que se terminan imponiendo desde Bogotá y que terminan irrespetando el derecho, que es algo muy importante en una sociedad, a que todo el mundo participe, sin importar si se es campesino, se es afrodescendiente, se vive en la periferia o se vive en el centro. Yo creo que hay que sacar lecciones porque hacer como si nada pasara, pues termina haciendo daño y nos lleva a que se vuelvan a repetir esos errores, Diego. Mire, la página no nos funciona, representante, pero nos acaban de mandar esta imagen desde la registraduría, van en el avance número 20, nos dicen que están averiguando qué es lo que pasa justamente con la página, pero Iván Cepeda, 978.650 votos con un 64,35%, y Carolina Corcho, 450.044 votos, es decir, ya Cepeda duplica en la votación a Corcho. Ella tiene un 29,59%, un total de votantes de 1.737.997. Daniel Quintero, quien se retiró, pero aparece en el tarjetón y por eso se los contamos, tiene 92.000 votos para un 6,04%. Ese es el resultado que se está entregando a esta hora y hay un total de 17.186 mesas procesadas, es decir, falta todavía unas 2.800 mesas para terminar al 100%. Representante, esto es una información preliminar. ¿Cómo van a declarar ustedes esta elección? Porque finalmente será el comité político quien haga la declaratoria, ¿no? Sí, al respecto se hizo un protocolo, Diego. Un protocolo donde se acordaba que la registraduría entrega estos preconteos, los entrega al partido, los informa a la sociedad como hasta ahora está sucediendo, que da tranquilidad sobre cuáles son los datos. Veo que en el tema presidencial, además, las diferencias son lo suficientemente robustas como para no abrir ninguna duda sobre quién es el ganador o quién no es el ganador. Y sobre la base de eso, posteriormente va a haber un espacio por si hay alguna impugnación. Nosotros estábamos reclamando que hubiese escrutinios. La información que recibimos es que en ninguna otra consulta de esas que usted mencionaba de otros partidos, pues ha sido necesario los escrutinios. Los escrutinios representan más recursos porque implican jueces de la República, comisiones escrutadoras, logística, que yo particularmente pensaría que deberían brindárselos a todos y a todas.
porque pues se trata de la democracia, de las reglas de juego, del árbitro que nos va a decir si el resultado del partido fue el que sucedió o no sucedió. Y en eso hay que tener cuidado, porque cuando no se brinda transparencia y garantías, pues las interpretaciones y los malos resultados pueden llevar a consecuencias nefastas de una sociedad. Entonces, pues esa es básicamente lo que tenemos pensado. Habrá en ese protocolo lo que está pasando ahorita, habrá una comisión donde hay delegados de cada partido para resolver las reclamaciones si se dan conforme a la ley, y posteriormente pues habrá una publicación que deje firme los resultados. Pero yo creo que en general pues no sentimos que hay grandes conflictos. Yo creo que hay cosas que hay que evaluar, que tenemos que revisar sobre cómo garantizar que este proceso sea más transparente, sea más riguroso, de todas las garantías, pero por el momento, al menos en lo que a mí corresponde como integrante del comité político, pues yo no he recibido, digamos, impugnaciones por el momento. Representante, miren, nos acaban de enviar el PDF de Bogotá, en la Cámara de Representantes por Bogotá. Esa lista va a ser abierta, ¿verdad? No, esa lista, ¿cerrada? Como son todas las listas del pacto, serán cerradas y paritarias. Y bueno, en algunas regiones se va a evaluar el tema de hacer coaliciones, que sería también una buena opción para poder juntarnos con otros sectores. Bueno, mire, entonces, está en primer lugar María Fernanda Carrascal, en segundo lugar Laura Daniela Beltrán Palomares, quien es conocida como Lalis, en el tercer lugar María del Mar Pizarro, estamos hablando de solo Cámara por Bogotá, en el cuarto lugar Daniel Mauricio Monroy Hernández, en el quinto Claudia Teresa Romero, en el sexto Heráclito Landines, en el séptimo Jairo León Vargas, en el octavo está usted, Gabriel Becerra Yáñez, después está Andrés Camilo Rodríguez y, para leer solamente los 10 primeros, María Angélica Prada Uribe. Entonces, como es paritario en este momento como está, porque todavía falta más del 40% de mesas informadas, si María Fernanda Carrascal y Laura Daniela y María del Mar ocupan los 3 lugares, ¿deben meter un nombre en el segundo lugar o cómo? Sí. Así debe ser. Así debe ser, y creo que es una experiencia que estamos construyendo, que puede tener polémicas, que puede tener discusiones, pero que al fin y al cabo es lo que hemos acordado y le facilita la vida al elector, porque el elector ya no solamente votará por una persona, sino que votará por un proyecto, por una marca también de ese proyecto político, y eso pues es lo que nos ha permitido tener avances. Bueno, y en Senado la sorpresa es Wally, es la sorpresa electoral de hoy, está en el primer lugar, nunca ha hecho un ejercicio político por ahora, en lo que se está informando, en el 10º boletín tenía 20,000 votos. Vamos a ver qué pasa, todavía faltan muchas mesas por informar, sino que también en el tema de Senado y de la Cámara de Representantes también va a haber mucha noticia. En esa lista del Senado, representante, hay varios que por ahora se están quemando, ¿no? Que son actuales congresistas. Sí, yo creo que la novedad, todos teníamos esa gran inquietud y creo que pues no teníamos cómo medirla porque no habían existido experiencias como estas, sobre qué tanto iba a pesar la opinión en consultas internas donde formalmente se puede decir que lo que pesa es la estructura. Y yo creo que aquí los resultados, no solamente en Senado, sino incluso en cámaras como Bogotá, como Antioquia, tal vez revisando con mayor detalle en otros lugares, lo cierto es que los líderes de opinión que están vinculados a redes sociales y que ejercen esa labor de youtubers salen beneficiados tanto en Senado como en Cámara, porque no es solamente Wally, es también Lalis en Bogotá, por ejemplo, que la veo como la segunda mujer. En Medellín también hay alguien que le va encabezando y va encabezando con bastante diferencia. Entonces, una conclusión que preliminarmente yo me atrevo a sacar ya es que los votos
de opinión ligados a los youtubers se tradujeron en la consulta interna del pacto. Bueno, pues representante, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Gracias, Diego, y bueno, esperemos cómo terminan ya los resultados. Creo que este ha sido un ejercicio que le aporta, repito, al pacto histórico, le aporta a la democracia, y hay muchas cosas por corregir desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista partidario, pero yo saludo que esto se haya hecho en paz, que se hayan podido tramitar algunas dificultades, así no estemos conforme con algunas cosas, y que en últimas el país pueda ya tener al pacto histórico como tal vez la fuerza política más preparada hacia el triunfo del 2026. Me alegra mucho y le envío un gran abrazo a mi senador, amigo, compañero Iván Cepeda. Pues un gran abrazo, representante, que esté muy bien. Y se estima que aproximadamente en unos 40 minutos esté hablando Iván Cepeda.